lo que el hablante expresa no solamente afecta negativa o positivamente a la persona que recibe el mensaje, sino que también va a afectar a la persona que emite el mensaje. Cuando usted habla, lo que usted dice le va a afectar a usted también. Por eso el Señor Jesús dijo: las palabras que dijiste servirán para juzgarte. Ellas te aprobarán o te condenarán. Las palabras que dijiste servirán para juzgarte. Ellas te aprobarán o te condenarán. Las personas que no conocen a Dios son personas que descuidan su vocabulario, descuidan su forma de hablar. Pero los que conocen a Dios, los que son hijos de Dios, los que tienen a Cristo en su corazón, deben ser prudentes en la forma de hablar, en las palabras que emiten. La lengua es algo bien importante para la vida de todas las personas. La persona que usa bien la palabra edifica. La persona que usa mal la palabra destruye, derriba. El pastor y periodista colombiano Darío Silva Silva asegura que todo nuestro éxito y fracaso depende de cómo usemos la lengua. ¿Quién puede entender esa contradicción de que la lengua sirva para bendecir y para maldecir? Cualquier palabra que pronunciemos tiene efectos reales sobre nuestra vida. El hombre es y logra lo que dice. La llave de la palabra puede abrir tanto las puertas de la civilización como de la destrucción. Y luego se pregunta él: ¿hacia qué lado abrirá usted la puerta? ¿Hacia la civilización o hacia la destrucción? Fin de la cita. La palabra hablada o la palabra escrita es la expresión más perfecta de nuestro pensamiento. A través de la palabra nos revelamos al mundo exterior, nos mostramos, pero también es el vínculo más potente y más eficaz para poder establecer relaciones recíprocas, o también para destruir relaciones recíprocas, porque muchas relaciones de amistad, de afecto, de cariño se rompen por la palabra, por la manera inadecuada de usar la palabra. La palabra articulada entonces es el privilegio más grande que Dios le dio al ser humano. Usted no ve a las plantas hablando, aun cuando yo he visto gente que le habla a las plantas, pero las plantas no hablan. Y yo he visto gente que le habla a los animales, pero los animales no hablan. Es un privilegio para nosotros, porque es la expresión más perfecta de nuestro pensamiento. La palabra entonces posee el poder de la persuasión, el poder de la sugestión y también el poder de la seducción. Tres cosas que podemos hacer con la palabra. Pero en esta esta tarde quisiera decirles a ustedes que con la palabra, en primer lugar, nos engañamos. Con la palabra nos engañamos. La palabra, cuando es dicha como conviene, debe ser veraz. Las medias verdades, los halagos falsos, las exageraciones burdas no tienen tanto valor. El autor del libro de los Proverbios asegura que manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. La palabra veraz, oportuna, dócil, esa vale oro. ¿Saben que hay personas que se enorgullecen de sus ofensas y aseguran que ellos son esclaridosos? No, es que yo soy una persona claridosa. A mí que la gente se moleste conmigo, pero yo digo al pan, pan y al vino, vino. Las personas que piensan así, lo que están es justificando una conducta inadecuada, pero se están engañando a sí mismos. Encontré tres maneras muy frecuentes para engañarnos a nosotros mismos con la palabra, y perdónenme el pleonasmo, de engañarnos a nosotros mismos. Pero hay tres maneras para engañarnos a nosotros mismos.
La primera, al repetir nuestras mentiras. Es la primera y una de las más frecuentes. Lo comenzamos a hacer desde muy temprana edad. Podemos repetir una mentira tantas veces que terminamos creyéndola. ¿Cuáles son esas mentiras? Cuando niños nosotros vivimos tiempos de fantasía. Los maestros y los que han estudiado la conducta humana saben que los muchachitos chiquitos en el preescolar inventan cosas y se las creen. El problema es que nos hemos quedado en el preescolar y hemos crecido y seguimos creando nuestras propias fantasías. Esa es cuando usted cree que el mundo gira a su alrededor y usted es la última Coca-Cola del desierto y es la persona que dice, es que eso no me lo merezco yo, es que yo no entiendo porque a mí tienen que pasarme esas cosas. O sea, usted se comienza a creer que el mundo gira a su alrededor y entonces usted se lo creyó. Usted piensa de eso, que si me bajo de la tierra, no sé qué va a pasar con la ONU, pero estallará, algo así, ¿no? O sea, esa concepción. O en sentido contrario, hay personas que realmente tienen una baja autoestima, se descalifican en su forma de pensamiento y en su forma verbal. Se repiten constantemente y entonces terminan con esa costumbre que les limita su potencial. El autor del libro de los Salmos escribió una oración y dice que le pedía al Señor, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. No quites de mi boca la palabra de verdad. Es decir, expresar lo que realmente somos, ni por encima de lo que somos, ni por debajo de lo que somos. Lo que realmente somos. La Biblia jamás justifica la mentira, ni siquiera para llenar el currículum para buscar trabajo. Alguien dice que el mejor trabajador, lo leí en la internet, es el que usted consigue en el currículum. Todos son perfectos, ¿verdad? La Biblia entonces no justifica ni la mentira, así sean blancas, así sean piadosas, justificadas. Pero creo que la peor de las mentiras es la que hemos construido y repetido tanto que ya no las creímos. ¿De cuántas fantasías está llena nuestra vida? Muchas de ellas no las creímos y hasta las estamos dando como ciertas. Y ya no podemos distinguir el mundo real de la fantasía de nuestra vida. La segunda manera que tenemos para engañarnos a través de la palabra es al descalificarnos. Muchas personas de baja autoestima y hasta otras personas normales se engañan cuando se descalifican. Esa es aquella que dice, yo no puedo hacer eso, eso es muy difícil para mí, yo no soy capaz, si lo vuelvo a intentar voy a fracasar porque varias veces lo he intentado y no he podido. Cuando nosotros nos descalificamos, estamos estableciendo barreras para nuestro potencial, barreras que no nos permitirán alcanzar todo lo que podemos alcanzar. Especie de muros a nuestro alrededor que nos limitarán la superación. Dice el autor del Proverbios que la palabra del necio son su propia ruina. Con sus labios se echa la soga al cuello. Es una necedad que nosotros tengamos esa actitud o esa compostura. Con los mismos labios nos echamos la soga al cuello. Muchas personas no ascienden en su trabajo o en su negocio no prospera porque se descalificaron de antemano, porque ya pensaron que no podían dar más, que no podían llegar más. No te engañes. El potencial de tu vida lo estableció Dios al hacerte tu hijo. Tú eres hijo del Rey. Tú fuiste escogido para ser parte de una nación santa. Y el precio que Cristo pagó para que tú fueras su hijo fue su propia vida. No te engañes asegurando que no lo podrás alcanzar. Porque en Cristo no es que somos vencedores. En Cristo somos más que vencedores. La modalidad más reciente y popular entre los cristianos para engañarse es el esconder su realidad. Los cristianos ahora suelen esconder su realidad. Ellos dicen declaro, confieso, decreto. Te dicen que está bendecido o está en bendición, que reprendo en el nombre de Jesús, que ato toda maldición. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Escondiendo su realidad? Recuerdo que cuando estaba enfermo me preguntaban, pastor, ¿y usted cómo está? Fregado pero contento. Las dos cosas eran verdad. Estaba fregado, es que no
porque yo dijera sano en el nombre de Jesús, no, y no podía ni levantar las piernas. No, estoy fregado, pero estoy contento. Porque es que la alegría no tiene que ver con la enfermedad. La alegría es mi estado emocional y yo decido si voy a estar alegre, enfermo o sano. Porque a veces estoy triste estando sano. Entonces es mi decisión. Yo no puedo cambiar las cosas porque yo las verbalice. Porque yo diga que yo estoy próspero y no tengo para almorzar, no va a cambiar ese estado. ¿De dónde viene eso? Eso viene de Satanás. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo va a decir que eso viene de Satanás si ese es el lenguaje de los cristianos? Le voy a decir por qué. Porque la confesión positiva nos aleja de la oración y nos aleja de depender de Dios. Ya no va a depender de que Dios es todopoderoso y usted necesita orar y clamar al Señor por un trabajo, por salud, por su problema matrimonial. No, usted lo declara y al declararlo, listo, hecho. Entonces, ¿Dios qué hace? ¿Dónde va a estar Dios? Por eso, Satanás introdujo ese lenguaje y ese pensamiento dentro de la iglesia del Señor. La palabra que pronunciamos en el poder total y nos aleja de la necesidad de orar al Dios Todopoderoso. Según la metafísica, la oración hablada es más efectiva que la oración en silencio. Eso es lo que enseña la metafísica. Dice además, los decretos, óiganlo bien, son... Un decreto es un comando de fuerza mediante la palabra hablada. Esto quiere decir que debemos ejecutarlo con firmeza y convicción de que estamos en viva comunicación con la presencia divina. Además de hacerlo en voz alta, esto es el poder de la palabra, dicen ellos, en un ritmo equilibrado y constante. En un principio encontrará difícil hallar el ritmo, pero con la constancia y la práctica irán fluyendo poco a poco. Un decreto va más allá de decir una oración. Uno se está equilibrando en su interior para autolograr la intención del decreto. Fin de la cita. Es decir, cuando usted dice que ató, ya todo está resuelto. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Recuerdan cuando Sara le dijo a Abraham, hermano, aquí no hay vida? Yo te recomiendo que vas a buscar a aquella esclava, porque la descendencia tuya va a tener que venir por aquí, porque con Sara y los dos no funcionan. ¿Lo recuerdan? ¿Qué pasó? Eso fue lo que ella decretó, eso fue lo que ella declaró, eso fue lo que ella confesó. Y resulta que la descendencia vino por Sara y la descendencia vino por Agar. Los dos vinieron. Pero ¿qué pasó en realidad allí? Por no haber esperado en Dios ni haber clamado a Dios, buscaron su propia respuesta, hicieron una confesión basando en ese término, y desde ese momento hasta hoy los árabes y los judíos se están matando. ¿No era más fácil, si ese fuera un principio bíblico, que Sara le dijera al viejito Abraham, lo declaro, aquí viene el muchacho? Pero no pasó. ¿O por qué no ató aquel espíritu de qué, no sé qué, pero que le impedía a Sara poder tener? Pero vamos al Nuevo Testamento. Pablo estaba enfermo. ¿Por qué Pablo no se declara sano en el nombre del Señor? ¿Por qué Pablo no ata todo espíritu de enfermedad en su vida? ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre inteligente, maduro en la fe, maduro emocionalmente. No estaba influenciado por la metafísica. Y Pablo dice que él tenía un aguijón de la carne, que él le había orado al Señor para que el Señor lo sanara, y el Señor no lo sanó, y lo que el Señor le dijo es, bástate mi gracia, porque yo me perfecciono en tu debilidad. Él se perfeccionaba en medio de la debilidad. ¿Y Timoteo? Timoteo estaba enfermo. ¿Y por qué Pablo le dice a Timoteo, te voy a poner esta receta, que le gusta mucho, por cierto, la receta de Pablo a Timoteo? Pero ninguno aquí es Pablo ni ninguno es Timoteo, así que no tienen que repetir la receta. Pablo entonces le dice a Timoteo, por causa de tus problemas gástricos, entonces vas a tener que tomar vino para que eso te ayude. ¿Por qué Pablo no declara, no le dice a Timoteo, confiesa, decreta que está sano? ¿Por qué?
porque eso es metafísica, eso no es evangelio, eso no es Biblia, eso no es cristianismo. Pero Pablo también enseñó que en los postreros tiempos vendrían falsos profetas y vendrían apóstatas de la fe. ¿Y por qué Pablo no dijo acto en el nombre del Señor cualquier espíritu de apostasía o de falsa profecía que vendrá a la iglesia del Señor? ¿Por qué no lo hizo? Porque es que no porque nosotros escondamos la realidad, nuestra realidad, esa realidad va a cambiar. Lo que tenemos que hacer es entender que la realidad mayor es que tenemos un Dios todopoderoso. Entender que tenemos la herramienta de la oración para clamar a Dios. Y no es engañándonos a nosotros, diciendo que somos prósperos sin serlo, que estamos sanos sin estar sanos, que estamos en victoria sin estarlo, que lo vamos a alcanzar. Ahora, eso no quiere decir que usted no va a dar testimonio y no va a decir, pastor, o vamos a decirle a la iglesia, le doy gracias al Señor porque estaba enfermo y el Señor me sanó. Gloria a Dios. O de que yo estaba sin trabajo y el Señor me consiguió trabajo. Gloria al Señor. O de que yo antes tenía problemas y dificultades con los vecinos y ahora estoy en victoria. Gloria a Dios. Pero porque usted lo diga sin estarlo, no lo va a estar. Eso es metafísica que entró en la iglesia del Señor. Y cuando usted declara lo que no es, usted se está engañando y se está haciendo un daño terrible para su vida. Con la palabra, en segundo lugar, también hacemos daño. No solamente nos engañamos, también hacemos daño. La palabra, escrita o verbal, es el arma más poderosa del ser humano. Hasta las palabras no dichas se convierten en armas poderosas. El silencio. Si ustedes escucharan un poco de política exterior, de diplomacia, ustedes sabrían que a veces dicen, no, es que fulanito de una de las grandes potencias no se ha pronunciado. Ya eso es una forma de expresión. Pero las palabras que forman parte de la manera de comunicar, cuando se convierten en agresiones verbales, duelen mucho más que las físicas. A usted le pudieron dar un golpe y después que usted se puso Bencorum, es que se llama, ¿no? Usted se pone el Bencorum ahí, al tiempo se le va a quitar el dolor. Así. Pero los golpes de las palabras dañan es el alma y no hay Bencorum para el alma. Esa lesión queda y queda y queda, y a menos que el Espíritu Santo haga una obra poderosa, ese golpe duele demasiado y es muy difícil borrar un hematoma del alma. Los otros son pasajeros. Por eso la Biblia enseña que en las muchas palabras no falta el pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Entre más hablamos, más posibilidades tenemos de hacer daño a las otras personas. ¿Saben lo lamentable de todo? Es que con la palabra a quienes podemos hacer daño es a las personas que están cerca de nosotros. Ni manera que haya un tailandés por allá que usted no conoce que le vaya a hacer daño con la palabra. Pero usted le hace daño a la familia, al vecino, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio, a las personas con quien usted se relaciona. Con la palabra estamos dañando a los que están más cerca de nosotros. Más cerca físicamente y más cerca afectivamente. Con quienes más nos relacionamos, con ellos más podemos hacerle daño. Ahora, con la palabra hacemos daño en primer lugar a la familia, porque es el grupo más cercano a nosotros y es el que recibe los peores ataques verbales. No se trata solamente de lenguaje soez, agresivo y mundano hacia la familia, el que lesiona el alma. Son esas afirmaciones: mi mujer no sirve para nada. Este muchacho más bruto y haragán no me pudo salir. Ese mongólica o ese mongólico de marido que tengo yo o de esposa que tengo yo no sirve para nada. Eso destruye, eso no se va a decir ni en juego. Eso va lesionando a nuestros hijos, lesionando a los cónyuges, a cualquiera de ellos. No es maldiciendo a nuestros hijos o maldiciendo a nuestros esposos, descalificándolos o humillándolos, que vamos a poder construir una relación sana. Lo que la Biblia dice es bendiciéndoles, bendiciendo a los miembros de la familia. Y en esto debemos estar claros.
La experiencia de Abraham. Saben que Abraham, cuando se puso viejo, comenzó, hoy no me tocaba hablar de Abraham, ¿no? Cuando Abraham se puso más viejo todavía, entonces él comenzó a pensar en los hijos y comenzó a pensar de cómo iba a ser la esposa del hijo, la nuera. Y él estaba muy enmarcado en el plan de Dios. Y saben que el plan de Dios es que nos casemos con hombres y mujeres dentro del pueblo de Dios, no fuera del pueblo de Dios. Y eso lo tenía Abraham en su cabeza y ese es el proyecto de Dios que no ha cambiado. Así que Abraham trajo a su criado y le dijo, vaya a buscar una mujer para mi hijo. Así era la costumbre de antes. Ahora no hay que irse a buscar. Ellos se las buscan y saben buscarlas. Pero hay que enseñarles que es dentro de su pueblo, dentro del pueblo de Dios. Vas a buscarle una a mi hijo o a alguien que sea dentro del pueblo y que reúna estas condiciones. El criado salió y el criado fue y lloró. Primero, que bueno, oró para ver. Y luego oró para confirmar que esa mujer fuera el proyecto de Dios, el plan de Dios para la vida del hijo de Abraham. Y cuando oraron, incluso por señal, y las señales se cumplieron, entonces saben lo que hicieron los padres de Rebeca, que era muy bonita y que se iba a casar con un rico, el hijo de Abraham. Hicieron esto. Dice la Biblia que la familia de Rebeca la bendijo de esta manera: hermana nuestra, que seas madre de millones, que tus hijos conquisten las ciudades de tus enemigos. La bendijo. Tenían razones para bendecir a la hija. Se iba a casar con otro de su propio pueblo. Y producto de la oración. Y una oración que había tenido confirmación de Dios. ¿Cómo no va a querer uno que los hijos de uno se casen con otras mujeres del pueblo de Dios o con otros hombres del pueblo de Dios? Y que se casen después que han orado y después que el Señor ha confirmado a través de la oración que esa es la persona. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bendecir. Y eso es exactamente lo que estaban haciendo ellos. Bendecir a los hijos. Usted dirá, pero no, es que aquí en el Zulia a nosotros le damos la bendición a todo el mundo. Es más, hay del muchachito aquel que no pida la bendición. Porque ¿qué hemos enseñado a los niños? Que tienen que pedir la bendición a papá, a mamá, tienen que pedir la bendición a los tíos, a la madrina y al padrino. A toditos tienen que pedir la bendición. Y entonces usted llega y le dice, bendición tío. Y enseguida le dice, que Dios te bendiga, taraito, anda, vete para allá, que ya me tenéis al borde. Eso no fue bendición. Eso fue un vulgar ritual. Un ritual que realmente marcó la vida del muchacho, que además no quería pedir la bendición porque cuando le iba a dar la bendición, también le iba a dar la maldición. No es ese el tipo de bendición. Más que responder a la bendición o que pedirla, debemos cuidar las palabras que usamos para referirnos a nuestros hijos. Lo que le decimos a ellos y lo que decimos de ellos. Porque muchas veces no es tanto lo que decimos a ellos, sino lo que decimos de ellos cuando no están presentes, cuando hablamos de ellos delante de otras personas. Debemos cuidar las palabras que usamos para reprenderlos, para amonestarlos, para animarlos, para exhortarlos. Con la palabra también hacemos daño a nuestro entorno. Todas las personas que nos hablan son potenciales víctimas de nuestra palabra. Cualquier persona que le hable a usted o me hable a mí puede ser víctima de las palabras mías. Si a la salida yo voy, usted viene a saludarme, usted puede ser víctima de las palabras mías. Es más, sin responderle el saludo, ya yo lo agredí. ¿Cómo es posible que yo fui a saludar al pastor y el pastor no me respondió? La manera como yo pueda responder puede marcar una diferencia. De modo que con toda persona con quien usted habla o le habla a usted, es víctima o pues potencial víctima de sus palabras. Así le llame por teléfono y el nombre esté equivocado. Y le dice, ese es el número tal, tal, tal. No, no es. Pero no es el de fulanito, no es. Chico, ya te dije que no era. Ya usted lo terminó descalificando, ¿no? ¿Verdad que sí? Lo terminó agrediendo. Entonces, potencialmente todo el entorno, todo el que hable con nosotros, así sea nuestro amigo o no, sea nuestro familiar o sea nuestro conocido, la cajera del supermercado a quien usted tiene que pagarle o a quien usted le paga, potencialmente puede ser víctima. El que le coloca la gasolina, el que le limpia el parabrisas, todas las personas con quien nosotros nos relacionamos, el cobrador del estacionamiento, no los tratamos con frecuencia, tal vez no los vamos a ver, pero pueden ser potenciales víctimas de nuestras palabras. Debemos entonces cuidar las palabras. Dice
el apóstol Santiago, si alguien se cree religioso, pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Para decirlo de otra manera, en un lenguaje bien maracucho, quien no cuida su lenguaje, por muy evangélico que se meta, ese evangelio no vale una locha. No vale para nada. Cuando nosotros ofendemos, descalificamos, humillamos a las personas con quienes interactuamos, los estamos dañando con la palabra. Cuando hablamos de nuestros amigos para referirnos a otras terceras personas y solamente hablamos de las debilidades y los errores de esas personas y no reconocemos las fortalezas y las potencialidades de esas otras personas, estamos dañando nuestro entorno. Porque saben que después que usted termina de hablar mal de alguien, a la persona a quien le habló mal, enseguida se pregunta, ¿y cuándo irá a hablar mal de mí? ¿Qué estará diciendo de mí? Porque así como me habló mal de otro, seguramente también habla mal de mí. La tercera cosa, o cómo nosotros usamos la palabra para hacer daño, es cuando usamos la palabra para hacer daño a la iglesia. Nosotros somos el testimonio del pueblo de Dios en esta sociedad. El lenguaje vulgar, soez, en doble sentido con las personas que no tienen a Cristo, lesiona el testimonio de la iglesia del Señor. Cuando usamos vulgaridades, insolencias, ¿qué dice la gente? ¿Ve? Qué bonito el tipito este de la iglesia de Dios Admirable del Norte, ¿ve? Míralo, ¿ve? Y él cree que se la está comiendo. Evangélico así no quiero ser yo. Eso es lo que dice la gente. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. ¿Saben qué? Usted puede ver televisión y de pronto usted va a ver una entrevista a un deportista cualquiera. O usted va a ver una entrevista a un artista cualquiera. Y la persona puede hablar sin mencionar ni un solo texto bíblico. Sin decir aleluya, gloria a Dios, amén, la gloria sea para Cristo. Sin decir que ato, declaro, sin decir nada. Y usted cuando termina de escucharlo dice, ese hombre o esa mujer tiene que ser cristiano. Porque esa manera de hablar es propia de un cristiano. Esa manera de hablar es propia de un cristiano. La gente de esta sociedad, la gente del mundo, de esta generación, también sabe diferenciar por tu lenguaje si tú eres un cristiano maduro o un cristiano inmaduro. Si tú no has podido crecer en los caminos del Señor. Porque cuando tú hablas con un lenguaje soez, vulgar, descalificador, cuando tú solamente hablas mal de la gente, la persona dice, este no puede ser un cristiano espiritual. Porque un cristiano espiritual no utiliza ese lenguaje. Pero déjenme decirle que no todo es malo en el uso de la palabra. O sea, con el uso de la palabra, como ya vimos, podemos ciertamente engañarnos y podemos ciertamente hacer daño. Pero también con el uso de la palabra podemos ser útiles. Con la palabra podemos ser muy útiles. La palabra destruye, pero también edifica, construye. Una palabra amorosa mejora la relación familiar. Una palabra de perdón, de reconciliación, mejora. Una palabra respetuosa permite una relación laborable productiva. Una palabra amable con el vecino nos hace mejores ciudadanos, mejores vecinos. Por eso el apóstol Pablo recomendó, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que nosotros digamos o hacemos, tenemos que hacerlo como miembros del cuerpo diplomático de Dios. Somos representantes del Señor Jesús. Tenemos que utilizar el lenguaje de un embajador del Señor. Todo lo que nosotros hagamos o digamos es para el Señor.
Entonces no debemos usar un buen lenguaje porque me caiga bien la otra persona, porque la otra persona es bien hablada y con las malas habladas yo no me la llevo. No, nada de eso. Lo hacemos porque el Señor nos amó, dio su vida por nosotros y nosotros estamos agradecidos de ese amor de Dios. Y para que la gente pueda conocer el amor de Dios, tenemos que utilizar un lenguaje propio de un cristiano agradecido. Podemos entonces usar la palabra útilmente para alabar a Dios. No hay algo que podamos hacer mejor con nuestra palabra que alabar a Dios. Dice el autor de los Hebreos, así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Después de la muerte en la cruz, en el Calvario, el Señor nos está pidiendo más sacrificio que no sea ese, la alabanza a Él. Sacrificio de alabanza, es decir, que con nuestros labios confesemos su nombre, que con nuestros labios confesemos que Él es el Salvador, que con nuestros labios confesemos que Él es el Señor de nuestra vida. Eso es lo que Él quiere, venir a la casa de Dios para que nos unamos en constante alabanza al Señor. Eso es lo que Él desea, eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Que nuestros labios no sean para criticar, para humillar, para embrollar, para maldecir, para gritar insolencia, sino para alabar al Señor y para alabar solo a Él, porque somos muy prácticos para alabar al otro miembro de la familia, a nuestros hijos. Usamos mucho nuestro lenguaje para alabar a nuestro líder político, pero pocas veces lo usamos para alabar al Señor. La palabra también la podemos usar entonces para estimular a otras personas. Estimular a otras personas. Dios no da palabra de ofensa ni de descalificación a sus hijos. Nadie venga a decir, no, porque es que el Señor me mostró que yo tenía que decirle a esa persona esto, esto y esto y esto. Eso no existe. Dios no utiliza esa manera de comportamiento. Dice el profeta Isaías, el Señor Dios me enseñó lo que tengo que decir. ¿Qué fue lo que el Señor le enseñó a Isaías que tenía que decir? Así que sé qué decir para darle ánimo al débil. Lo que el Señor nos enseña es a cómo podemos animar al débil, al decaído, al que realmente no tiene la fortaleza que tienen los otros. Estamos entonces para usar la palabra para animar, no para destruir a nadie, aun cuando esas personas no sean lo que debieran ser. Hay personas que realmente pudiéramos decir no merecen que yo les dé una palabra de ánimo, pero las damos porque el Señor nos da palabra de ánimo, no porque la persona lo merezca, sino porque somos los instrumentos de Dios para dar esa palabra de ánimo. Antenoche, los jóvenes tuvieron su noche de talento aquí. Unos lo hicieron bien y otros lo hicieron mucho mejor. Y me alegró mucho ver al público, a todos, animándoles por igual. Un público alentando a los que lo hicieron bien y a los que lo hicieron mejor. Ciertamente no era un festival para escoger un ganador, sino una noche para mostrar los talentos que Dios da. Y fue sorprendente ver a tantas personas animando a cada participante. Eso es lo que realmente le agrada a Dios. Que tus palabras sean para animar a otros, pero que también tus palabras sean muy especialmente para proclamar salvación. El profeta anunció, vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Hay un tiempo en el cual la gente tiene hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Yo soy la segunda generación de una familia cristiana. Mis padres comenzaron a predicar el evangelio. A ellos lo recibieron con piedras. A ellos le hicieron persecuciones. Ellos tuvieron que correr muchas veces cuando estaban predicando la palabra. Ahora hay un hambre, una sed de escuchar la palabra de Dios. Es el tiempo de compartir la palabra de Dios. ¿A quién escogió Dios para anunciar su palabra? A usted y a mí. Dios no escogió animales. Dios no escogió piedras para que hablaran.
lo escogió a usted y a mí como instrumento suyo para predicar su palabra. Todos nosotros en nuestra vida nos hemos hecho un proyecto de vida ambicioso. Cuando estamos jóvenes comenzamos a soñar grandes cosas. Pero déjame decirte una cosa. No hay proyecto más ambicioso en la tierra para ningún ser humano que no sea proclamar la palabra de Dios, que no sea proclamar la salvación. Todo otro esfuerzo, por ambicioso que sea, será superfluo frente a la gran misión de proclamar la palabra de Dios. Dice la Biblia, sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hay quienes piensan que las palabras se las lleva el viento y por eso todo debe dejarse por escrito. Eso es verdad. Pero déjenme decirle que hay palabras que lesionan el alma y eso es verdad. Pero la palabra que permanece para siempre es la palabra de salvación, la palabra del Evangelio, la buena nueva de salvación. Y usted y yo podemos hacer de nuestra vida que esa palabra se haga realidad, que esta profecía se haga verdad cuando nosotros dediquemos, consagremos nuestra vida a proclamar la palabra del Evangelio de Cristo. Lo que usted hable de Dios, eso permanecerá para siempre y por siempre. Es impresionante ver cómo podemos influir de una manera positiva o negativa en la vida de las personas haciendo uso de este recurso. Utilicemos la palabra con responsabilidad. Nuestro desafío como cristianos de la segunda década del siglo XXI consiste en dar a la palabra el verdadero valor y cuidar que la palabra del cristiano sea sinónimo de justicia, de amor y de respeto.